La igualdad entre hombres y mujeres se proyecta en días como hoy, 8 de marzo, tan señalado en el calendario, pero más allá de lo que hoy se dice y se manifiesta en las calles, nos preguntamos qué queda por hacer después de este día y qué se ha hecho. Lo último ha sido una ley, la denominada Ley del Solo sí es sí, cuya reforma iniciada y auspiciada por el Partido Socialista con el rechazo frontal de sus socios de Unidas Podemos, impulsores de la ley, va encaminada a enmendar una situación insólita como es la rebaja de penas a agresores sexuales, más de 700 desde la entrada en vigor de la ley, allá por el mes de octubre, 4 de ellas en Navarra, la última conocida hoy. Pero esta decisión firme del PSOE ha representado el mayor enfrentamiento con sus socios de Unidas Podemos que se conoce, y de hecho veían como el Partido Popular desde la bancada de la oposición apoyaba el cambio propuesto por los socialistas a la ley del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al dilema de este miércoles. Esa propuesta para reformar esa ley del solo sí es sí podría llevar un trámite aproximado de unos 2 meses, justo antes de las elecciones del 28 de mayo. Comenzamos. Pues es 8 de marzo, 8M. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis, de debate. Ángel Ansa, por parte de Navarra Suma, ¿qué tal? De Unión del Pueblo Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar un día más aquí con vosotros. Bienvenido, nosotros también, encantados de tenerte. Saludamos a Nuria Medina, hacía tiempo que no veíamos a Nuria Medina en esta mesa por parte del Partido Socialista. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y también encantada, es verdad que hacía tiempo, pero estoy encantada, como siempre, de estar aquí. Nosotros también, bienvenida. Saludamos a Javi Aracama, un habitual por parte de Quero Abay. Gabón, buenas noches, Javi. Buenas noches, Gabón. Bienvenido. Gracias. Y saludamos a izquierda, al grupo de Izquierda Esquerra, que está representado, como no, por Marisa de Simón, que es también habitual para este tipo de análisis. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Estupendamente, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues antes de entrar en el análisis de todo esto que les acabamos de presentar, vamos a conocer lo que han sido estas últimas horas en torno a esta reforma que impulsa el Partido Socialista de la denominada Ley del Solo sí es sí, que desde luego ha traído debate más allá del contenido de la misma. Esta ley, señorías, como ya fue una de las imágenes de la jornada. Ione Belarra e Irene Montero solas en la bancada de ministros durante el debate de la reforma socialista de la ley del solo sí es sí, que inicia su tramitación parlamentaria gracias al apoyo del Partido Popular. Es una muy mala noticia para las mujeres de este país. Lo lamento y creo que nunca debimos de haber llegado hasta aquí. No es la primera vez que los socios de gobierno votan divididos en el Congreso, pero sí la más polémica por tratarse de una de las leyes estrella de Unidas Podemos. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Es simplemente impresentable. Si tan hartos están de Podemos, ¿qué hacen en el gobierno? Señoras de Podemos y señores del partido, sí se puede, claro que se puede dimitir. Tampoco es habitual que el Partido Popular apoye una iniciativa socialista. Se les conoce siempre por sus envites y por su oportunismo, pero por muy pocas propuestas en materia de igualdad. Para que la gente nos entienda, son ustedes el clásico pagafantas. El cruce de reproches en la Cámara Baja ha continuado este miércoles en la sesión de control al Gobierno. La mejor forma que tendría usted de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que usted está haciendo. Váyase, porque usted se ha convertido en un peligro para las mujeres en España. Lo que preocupa a las mujeres son las semejanzas del Partido Popular con la ultraderecha. En pleno 8 de marzo, con parte del feminismo y del gobierno divididos y una coalición que de momento aguanta. Vamos a trabajar, pero por supuesto que sí. Bueno, pues Andrea Fernández, la secretaria de Igualdad del PSOE, que pues lanzaba ese último mensaje. De todos modos, con el foco puesto en la ley del solo sí es sí, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado la condena, una más, por una agresión sexual, una violación, de 6 a 4 años de prisión. El condenado violó a una mujer en una localidad de la comarca de Sacana allá por el año 2016. No ha habido, por cierto, unanimidad, como tampoco lo ha habido en anteriores rebajas, en la sala que se ha encargado de rebajar esa condena. Con esta reducción, en nuestra comunidad ya son 4 las rebajas que se han producido tras ese cambio en octubre del pasado año, la entrada en vigor en octubre del pasado año de esta ley. La ley del solo sí es sí, que se quiere reformar con ese trámite que se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados, y no sin un agrio y un áspero debate
que se manifestó ayer en esas imágenes que acaban de ver y en esos testimonios. Señor Ansa, ¿qué le ha producido, qué sensaciones le ha producido todo esto? ¿Le está produciendo todo esto que encierra a la denominada ley del solo sí es sí? Bueno, pues en primer lugar esta ley desde hace meses, cuando entró en vigor, se ha hablado mucho, nosotros nos hemos referido a ella muchas veces como una ley chapucera porque ya tenían avisos por parte de juristas, de técnicos, de las consecuencias tan nefastas que podía tener esta ley. Y bueno, en estos 4 meses, desde que entró en vigor, lo estamos viendo, ¿no? Ha habido ya más de 720 agresores sexuales beneficiados, más de 70 ya han salido a la calle y esa cifra va a seguir creciendo en estos 2 meses que quedan hasta que presumiblemente se complete esta reforma. Bueno, la verdad es que no está mal el que se haya hecho esta rectificación, que creemos que llega muy tarde porque 4 meses son muchos. Está claro que al final aquí parece lo que ha primado más son las prisas electorales, los posibles réditos electorales de cara a ponerse en marcha con esto. Y la verdad que ayer asistimos a un debate en el Congreso, pues con acusaciones muy graves entre socios de gobierno. PSOE y Podemos escuchamos verdaderamente contra la ministra de Igualdad por parte del PSOE y al revés por parte de Podemos contra el PSOE, un debate y unos reproches pues de cara a la imagen que dejan a la sociedad un gobierno que no deja de ser. Aquí lo que ha pasado es que el presidente Sánchez ha intervenido el Ministerio de Igualdad, la ley estrella de ese ministerio. El presidente ha pasado por encima a la ministra de Igualdad y ha ordenado que esto se corrija porque está teniendo, pues como digo, unas consecuencias muy graves que han alarmado a la sociedad. Y bueno, pues vemos el tema con preocupación, nos genera muchas dudas, pues al final esta inestabilidad que genera también, ¿no?, de cara a la sociedad, ver a un gobierno con este tipo de discusiones, con un tema que yo creo que se tenía que haber resuelto mucho antes, incluso antes de que la ley saliese del propio Consejo de Ministros. Pero como digo, tenían esos avisos, es verdad que ahora es el PSOE el que toma iniciativa para corregirla, pero cuando sale la ley del Consejo de Ministros, el PSOE, Pedro Sánchez, son también responsables de que esta ley haya salido adelante. Veremos ahora cómo termina esto. Vimos ayer que toma en consideración de esta reforma salir adelante gracias a los votos del Partido Popular. No sé si esos que nos acusaban a nosotros, a UPN, de abrazar el sanchismo, yo no sé si ahora ellos también abrazan al sanchismo, pero bueno, es curioso que al final ha sido el Partido Popular quien ha apoyado esa toma en consideración y le ha salvado los muebles al PSOE. No sé si con la nariz tapada ha votado a favor de esa reforma el Partido Popular, porque no le ha quedado otra, no lo sé, señora Medina. Bueno, yo creo que el Partido Popular ha hecho lo que estamos viendo que está haciendo con todos los temas de igualdad. Es verdad que el Partido Popular, y también a Unión del Pueblo Navarro, hay que decirlo, el tema de las políticas públicas de igualdad o todo lo relacionado con la igualdad y con el feminismo solo le importa cuando ven oportunismo político. Si no hay oportunismo político, no le importan. De hecho, esta ley, aunque ahora el señor Ansa hable de todos los problemas que estaban avisados y pues todo lo que ha dicho, yo quiero recordar que ellos tuvieron oportunidad tanto en el Congreso. Es verdad que el problema que tienen con los diputados que tienen, ¿no?, pero en el Senado sí que tienen un senador y en ningún momento planteó una enmienda para modificar esos aspectos, ¿no?, que ahora se han visto pues que han producido efectos indeseados. Yo creo que la ley del solo sí es sí es una buena ley a nivel general, es una ley que además nace del empuje del movimiento feminista y que está mandatada también en el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¿no? Yo creo que es una ley integral que protege a las víctimas y trabaja para prevenir la violencia sexual, y es verdad que la voluntad del legislador no fue en ningún momento, cuando se hizo esa ley, que se produjera una revisión de las penas, sino que era prevenir, erradicar la violencia sexual contra las mujeres y proteger a las víctimas. No sería porque no se avisó, de todos modos, desde el ámbito judicial.
Claro, pero por ejemplo, una vez que ya se ha hecho una vez que ya se aprobó la ley, desde el Partido Socialista hemos estado muy atentos acerca de los pronunciamientos de los diferentes órganos judiciales, porque no todos actúan o tienen la misma visión. De hecho, si fuera por el criterio de la Fiscalía, no habría revisión de penas. El Tribunal Supremo, sin embargo, sí ha considerado la revisión. Entonces, nosotros, desde el Partido Socialista, cuando hemos visto estos efectos que, insisto, nos producen gran dolor, porque nos produce dolor sobre todo por el sufrimiento que generan las víctimas. Entonces hemos estado analizando cada uno de estos pronunciamientos y en función de eso, una vez que ya hemos tenido el análisis, hemos planteado esta reforma, que es una reforma técnica, que no toca para nada el artículo que viene recogido en el consentimiento. Pueden decir lo que digan, pero es que es mentira. O sea, el consentimiento en esta ley no se toca, en esta reforma que hemos planteado. Lo que se hace es una graduación adecuada de las penas. Entraremos en el detalle, si les parece, de estas cuestiones, pero, señora Racama, ¿cuál es su primera impresión? Sí, creo que la ley original, la 10/2022, como se aprobó, venía a responder a un problema cierto, y es la dificultad que tenían muchas víctimas de probar judicialmente, según los términos de la ley anterior, de probar judicialmente que había habido agresión o intimidación. Cambia el foco, pone el foco en el consentimiento, lo saca de la intimidación o de la resistencia física, que es muy difícil de probar, y además da mejoras importantes, va a las causas estructurales. Es una ley que mejora la prevención, que mejora la asistencia, el reconocimiento, las indemnizaciones económicas, la formación a las personas que tienen que trabajar con víctimas, introduce agravantes nuevos, como por ejemplo el caso de la violencia a través de medios digitales, de la sumisión química, que antes no estaba tan bien reflejado. Es una buena ley y tiene consecuencias no deseadas. Yo creo que estamos tardando demasiado en afrontar esas consecuencias no deseadas. Creo que ya 5 meses después, en fin, entiendo que al principio se pudiera esperar a ver qué decía el Supremo, puedo entenderlo, pero el Supremo se pronunció antes de Navidades, creo que ya hace 3 meses o 2 meses y medio, con lo cual creo que estamos tardando mucho. Trajo Navarra Suma una moción al Parlamento de Navarra para volver a la ley anterior. Votamos en contra, Geroa y votamos en contra porque nos parecía un error, creemos que esta ley mejora la anterior, pero sí que introdujimos una enmienda, lo recuerdo porque me tocó defenderla, en la que sí que abogábamos por tocar de manera quirúrgica, bueno, pues aquello en lo que creemos que está teniendo consecuencias no deseadas, que es, bueno, pues estas reducciones que más o menos, bueno, pues alguien dice 4 en Navarra son muchas, son pocas, bueno, son duras para las víctimas que les está tocando, revictimizan y generan alarma social cierta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que a la parte política nos toca rectificar las consecuencias no deseadas sin renegar de una ley, de verdad, yo creo que trabajada con los colectivos feministas, que va a aportar a futuro. Simón, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una buena ley y no me voy a repetir. Javi lo acaba de comentar sus características ahora, ¿no?, en relación a todo lo que tiene que ver con la prevención, la atención a las víctimas, lo que tiene que ver también con aquellos agravantes que tiene en cuenta la ley para evitar este tipo, además, de rebaja de penas, y tiene un aspecto que para mí es fundamental, que es todo lo que tiene que ver con el consentimiento, que eso hace que delitos que hasta antes de la ley no eran considerados como agresiones sexuales, hoy lo son. En cuanto a este debate que ha habido, yo francamente me parece un espectáculo bochornoso, auténticamente bochornoso. Yo poco he oído hablar del contenido de la ley, poco he oído hablar de si esos beneficios que esta ley tiene para las mujeres superan a un posible juicio que puede ser esa rebaja de penas, que por cierto no es para tanto, algunas son de varios meses, otras sí son 2 años o más. Entonces aquí lo que tocaba desde luego es que en el seno del gobierno se debatiera esta cuestión y realmente se analizara que esa rebaja de penas que se está produciendo es tan importante y tan relevante, porque no sé si ya habrán dado cuenta, yo creo que de la misma manera que yo, vuelve a aparecer ese carácter punitivista de todo lo que tiene que ver con la justicia y con las penas, que a mí me parece que es muy peligroso. En todo caso, yo lo que creo es que nunca debería haber salido este debate del seno del gobierno. No sé
porque el Partido Socialista lo ha hecho así. A mí me parece una auténtica barbaridad, y yo desde luego si fuera la señora Montero dimitía ahora mismo, porque me parece una falta de respeto y de absolutamente todo. Y una cuestión más, es que esta forma de hacer política es que a mí no me convence. Hemos visto ahora mismo los insultos, ¿no? Usted es una niñata, usted lo que hace es ir contra las mujeres, usted lo que está haciendo es acercarse a la derecha, es que usted, pero de contenido, de defender realmente el por qué hace falta un cambio o no. Yo poquito he oído, y a quien está haciendo daño todo este espectáculo tan bochornoso, como digo, es a las mujeres y a todos los hombres y a la ciudadanía en general. Por lo tanto, yo desde luego totalmente defraudada con todo este procedimiento, este proceso. Vamos, señora Ansa, se sentía interpelada la señora Medina. Sí, bueno, yo quiero decirle a la señora de Simón que el partido lo hemos hecho, precisamente el Partido Socialista ha presentado esta reforma por responsabilidad. El Partido Socialista ha intentado trabajarlo en el seno del Gobierno, como usted dice, muchísimos meses, desde como ha dicho antes el señor Aracama, pues desde que se pronunció el Supremo. Hemos llevado muchísimas propuestas, y al ver que no había manera de llegar a un acuerdo, hemos hecho por responsabilidad con las víctimas, pero también con el resto de mujeres, porque creemos que es la mejor forma de defender esta ley, dándole desde luego el foco que merece una vez solucionado todo lo que está produciendo, y lo hemos hecho por responsabilidad. Pues yo por no responsabilidad. Han esperado ustedes todo ese tiempo, y perdón, todo se ha quedado en el carácter punitivo de las penas, cuando ya había en la propia ley agravantes. Yo la he estudiado también, y ustedes todavía no han dado un argumento que a mí me haya convencido. No, mire, no confundamos. Yo creo que es verdad que hay, en el fondo subyacen dos modelos, ¿no? Es el antipunitivismo y el punitivismo, pero los que defendemos que hay que modificar las penas, no estamos defendiendo el punitivismo más duro, no, decimos un ajuste real a las penas, un ajuste real de las penas al delito cometido. Pero ese debate no lo tiene que tener usted conmigo, lo tenían que haber tenido en el seno del Gobierno. Lo hemos tenido, ustedes y por no han sido capaces de solucionar esto en el seno del responsabilidad lo llevamos a, mire, como políticos tenemos un objetivo, se ha generado un problema, tenemos la responsabilidad de solucionarlo. No lo comparto, puro electoralismo. Hay un problema y tenemos la responsabilidad de solucionarlo, como políticos, todos los grupos que estamos aquí. Escuchaba antes a la señora Medina, ¿no? Parecía que las consecuencias de esta ley las tenía UPN porque no la enmendó en el Senado, ¿no? Si aquí, tan claro que bueno, se iban a dar, aunque hubiésemos enmendado, claro. ya sabemos dónde hubiesen acabado esas enmiendas. Aquí los únicos responsables son el Partido Socialista y Podemos y el señor Sánchez, que son los que llevaban adelante esta ley. Tenían avisos de que iba a tener estas consecuencias. La propia Carmen Calvo, es vicepresidenta del Gobierno, avisó de esto. De hecho, ella no ha apoyado esta ley. No no votó a favor de esta ley en el Congreso, y decía la señora Medina, no, es que la Fiscalía no estaba a favor de la reducción de penas. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿No? Ya lo dijo el señor Sánchez un día, ¿de quién depende la Fiscalía? Yo aquí lo que estoy viendo, bueno, es ese afán que tiene algunos partidos de la izquierda de patrimonializar el feminismo. Yo lo que puedo decir es que a UPN no le va a dar lecciones de feminismo y de igualdad nadie. UPN estuvo muchos años en el gobierno, UPN puso en marcha muchas políticas de igualdad. La ley vigente contra la violencia de género que hay en Navarra es de UPN. UPN creó el primer Instituto Navarro para la Igualdad en Navarra. UPN hizo que los recursos para las víctimas de violencias de género se convirtiesen en derecho. La primera alcaldesa de Pamplona fue una mujer, fue de UPN, fue Yolanda Barcina en el año 1999. La primera presidenta del Gobierno de Navarra fue una mujer y fue de UPN, y fue también Yolanda Barcina. Y es más, sigo esperando por parte de algunos de estos partidos que ahora van de progresistas, de feministas, que sigan condenando la agresión que sufrió Yolanda Barcina en Toulouse, cuando le dieron unos tartazos, que a día de hoy, entonces y a día de hoy, siguen sin condenar, o cuando la insultaban, pero como es una mujer de derechas, ahí no tiene ningún derecho. Y algunos partidos todavía sigo esperando que condenen esas agresiones. Por tanto, lecciones de igualdad, de feminismo a UPN
No le voy a permitir ninguna Más porque de una, no hay, más de una no se le puede hay, dar. no Si quiere, hay ni un, si no hay quiere, un le solo podemos modelo, dar no hay un solo, muchísimos ejemplos. no hay un solo. Yo Yo he dado varios, yo he dado Ya, pues varios yo de también los te voy a años de dar unos gobierno cuantos. de UPN y de las políticas en materia de igualdad que puso. Aquí no hay un solo modelo de feminismo, que es el que defiende la izquierda. No hay un solo modelo de feminismo. Yo pertenezco a UPN, que es un partido feminista que lo ha demostrado durante muchos años, con muchos hechos. Hayamos estado en el gobierno o en la oposición, trabajando por esa igualdad plena entre hombres y mujeres. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Señora Lacaba, ahora le doy la palabra, señor Villa. Han salido bastantes cosas, ¿no? Brevemente, sí que me gustaría decir que un aumento de penas per se, por aumentar las penas, no va a traer implícita una rebaja de los delitos, ni mucho menos. Eso somos conscientes. Pero tampoco podemos obviar que esa reducción de penas que está habiendo genera alarma social, genera revictimización en víctimas que, bueno, pues que están sufriendo algo que no deberían estar sufriendo, y desde luego que es algo que, por mucho que avisara, y es verdad que avisó el Consejo General del Poder Judicial el año pasado en primavera, nadie pensábamos que iba, nadie, tampoco la derecha, pensábamos que iba a tener estas consecuencias. La derecha, yo creo que lo dije la última vez que estuve aquí hablando de esto, el señor Catalán Higueras, senador de UPN, afirmó que esta ley no amparaba la presunción de inocencia de los hombres. También mostró sus dudas respecto de aquello que tiene que ver con el consentimiento expreso y la diferenciación entre agresión y abuso sexual. No dijo ni una palabra del riesgo que podía suponer esta ley para reducir penas. No lo esperábamos, es cierto que no lo esperábamos. ¿Consecuencias no deseadas? Bueno, yo creo que en este caso sí que, y dejo de hablar de la derecha para hablar de los dos partidos de gobierno, francamente, creo que están teniendo una actuación notablemente mejorable. Yo creo que está habiendo, y coincido en esto con el señor Ansa, está habiendo, no con esta ley, hace ya mucho tiempo, una pugna entre los dos partidos del gobierno de España, PSOE y Podemos, por hacerse con el liderazgo del feminismo, por patrimonializar causas que deberían ser de todo el mundo, y creo que es un error político de primer orden porque tiene consecuencias muy serias. Pero claro, al mismo tiempo le oigo al señor Ansa decir, la ley de violencia es de UPN. No, perdón, la ley 14/2015 se aprobó por unanimidad en el Parlamento y no es de nadie. Y la ley foral 17/2019, que también se aprobó en el Parlamento, no con unanimidad, ya me habría gustado, ustedes votaron en contra, pero bueno, no es de Geroa Bai, a pesar de que estaba Geroa Bai en el Parlamento. Es lo primero de los colectivos que estuvieron y se trabajó mucho con ellos para moverlo. En eso consiste el Parlamento, ¿no? De eso se trata, pero si estamos criticando la patrimonialización, como hace el señor Ansa, acto seguido, hombre, pues no nos podemos poner la medallita de una ley que sale por unanimidad. Yo pediría, en temas como este, en concreto temas como igualdad, que pediría cierta responsabilidad social. Bueno, yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que, bueno, pues algunos partidos, o se ha visto aquí también, les moleste cuando desde el Partido Socialista reivindicamos que somos nosotros, del Partido Socialista, los que de la mano del movimiento feminista hemos llevado las reivindicaciones del movimiento feminista a las instituciones y las hemos plasmado en el Boletín Oficial del Estado. Y eso es así. Ahora aquí decía el señor Ansa, nadie nos puede dar lecciones. Pues mira, yo le voy a dar unas cuantas. En todas esas reivindicaciones que hemos llevado desde el Partido Socialista al Congreso de los Diputados, UPN o las ha recurrido al Constitucional o ha votado en contra. En el 2002 votó en contra de la primera ley orgánica que se planteó contra la violencia de género. No votó a favor de la ley orgánica de igualdad del 2007 y recurrió junto con el Partido Popular la paridad en las listas. Tampoco votó a favor de la ley del aborto en el 2010, tampoco. Además la recurrió junto con el Partido Popular. Tampoco votó a favor, como le han dicho ya, de la ley foral de igualdad del 2017. Tampoco votó a favor en el 2014 del Pacto de Estado contra la violencia de género. Por lo tanto, lecciones, pues muchas les podemos dar. Pero es que si nos venimos aquí a Navarra, le podemos recordar los informes sombra que le hacía el movimiento feminista a los gobiernos de Unión del Pueblo Navarro, donde le sacaban los colores año tras año. Año tras año. Por lo tanto, pues yo entiendo, mire, yo suelo decir que desde el 2018 a esta parte, que en el 2018 hubo una gran movilización en el 8M, no sé si os acordaréis, que fue el año que todo el mundo se subió, y entonces el feminismo, que hasta entonces
había sido las que decíamos que éramos feministas, nos llamaban de todo, bueno, pues a partir de ese momento el feminismo cogió buen nombre. Y entonces todo el mundo ha querido ser feminista desde entonces, también la derecha, todo el mundo es feminista. Pero el otro día decía una compañera, y es que me parece muy simbólico, que si yo cojo el feminismo, si yo quiero ser feminista, tengo que coger también el contenido. Porque si cambio el contenido del movimiento feminista, podrá ser otra cosa, pero feminismo no será. Y desde luego, feminismos hay uno, señor Ansa. Señor Ansa, si le doy la réplica, pero también quería dársela a la señora de Simón, ¿eh? Sí, yo voy a ser muy breve. No creo que hoy sea el mejor día para que el Partido Socialista dé lecciones de nada mientras sigue beneficiando a agresores sexuales y con las andanzas del exdiputado socialista, el Tito Berni. No creo que sea el mejor día para que el Partido Socialista venga a dar lecciones de feminismo y de igualdad con lo que tenía en su casa hasta hace 3 días, y lo hemos visto toda España para ver esas imágenes de la vergüenza de este exdiputado. Pero bueno, como he dicho, UPN cuando estuvo en el gobierno puso muchísimas medidas en formas de políticas de igualdad y de feminismo. Nosotros tenemos 3 pilares básicos para nuestras políticas de igualdad, que son poner en marcha políticas para resolver lo que falla, no como algunos que están aprovechando para intentar destrozar todo el sistema social y económico con la excusa de la igualdad, prácticas, ponerlas en marcha desde la libertad, desde el respeto, no desde la imposición y desde el sectarismo, como están haciendo estos partidos. Y tercero, la causa de la igualdad es una cuestión de hombres y de mujeres. Lo que no se puede hacer es practicar un feminismo que parte del odio contra los hombres, que es lo que estamos viendo en los últimos años en las políticas que están aplicando algunos partidos, señalar a los hombres y despreciarlos. Es una cuestión de mujeres y de hombres. El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España es una vergüenza el sectarismo que está aplicando en todas sus políticas contra los hombres. La igualdad es una causa de hombres y mujeres, y si no, no se conseguirá nunca. Ahora vamos por ahí, señora Simón. Sí. Sobre feminismo, yo no me atrevo a decir que solo hay un feminismo. Yo creo que hay muchas formas de ser feminista y no todo el mundo igual podemos entender lo mismo. Lo que sí que es cierto, y yo creo que todos reconocemos, es que hay un problema de desigualdad y nos queda mucho camino para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Yo no me atrevería nunca a decir que ninguno de ustedes son feministas o ninguna de ustedes. Lo que sí me atrevo a decir, y estoy convencida, es que hacemos diferentes análisis y de identificación de las causas que generan esa desigualdad y tenemos diferentes soluciones a los problemas de desigualdad. Yo, por ejemplo, afirmo que el capitalismo es totalmente contrario, opuesto a la igualdad, que es imposible conseguir la igualdad en un sistema capitalista, por ejemplo, cosa que ustedes, o algunos de ustedes a lo mejor no comparten. Era como un ejemplo. Respecto a lo que estábamos hablando de la ley del sí que se va a reformar, yo lo que sí que espero es que en este trámite parlamentario se entre en el fondo de la cuestión, se entre en los problemas, en las dificultades reales que hay, en las consecuencias, y realmente se tomen las decisiones más oportunas en beneficio de las mujeres, en beneficio de los hombres y en beneficio de la sociedad en general. Y ojo con abusar de ese carácter punitivo, punitivista. Y termino ya con lo que has comentado de que cuando a Yolanda Barcina le dieron el tartazo nadie dijo tal. Yo no apoyé esa declaración institucional, pero hice lo mismo que hice conmigo. Porque yo fui también víctima de unos carteles que parecía que habían una diana ahí, que fueron tremendos, menos mal que lo retiraron enseguida con el tema de la lista única en educación, y también me negué a aprobar una declaración institucional porque me parece que la actuación de 4 descerebrados pues no me parece ni siquiera que requiera la atención requiera una declaración institucional. O sea que yo en mi caso fui coherente, hice lo mismo con Yolanda Barcina que hice conmigo misma. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con este debate, con el debate que nos ha traído a este día, 8 de marzo, pero es que tenemos que hacer una pequeña pausa. Me he adelantado antes de que salgan a rebatir los argumentos que se están exponiendo en esta mesa de hoy, miércoles 8 de marzo. Hasta ahora mismo.
Aquí seguimos en este dilema de hoy, 8 de marzo, aquí en este plató de Navarra Televisión, abordando las cuestiones que rodean a esta fecha, a este 8M tan señalado en el calendario de Navarra y del conjunto del país, que viene precedido por esa ley, esa reforma planteada el solo sí es sí, que ha abierto un enorme cisma dentro del gobierno de España. Y ya veremos con qué tipo de consecuencias. La cuestión es que también, prácticamente de forma paralela a este debate que se abrió en torno a esa reforma de la ley del solo sí es sí, apareció un anteproyecto de ley, la ley de paridad, que en el Consejo de Ministros se le ha dado el visto bueno con una pretensión, que es la de tratar de igualar de alguna manera el número de hombres y el número de mujeres en los órganos institucionales, empresas públicas, etc. Es una aspiración que, al menos, lo que viene a decir como dato, si les parece como dato, como punto de partida, que tiene que haber una representación no menor en tanto de hombres como de mujeres al 40%. Yo no sé si eso es posible, porque se viene reivindicando una igualdad real en días como el de hoy, ¿no? Eso podría ser una igualdad real, pero no sabemos tampoco si no deja de ser también algo utópico o puede ser una realidad. Señora, ¿sabe usted qué piensa? Bueno, yo creo que lo que no se puede hacer es obligar a una empresa a... Estamos hablando de empresas públicas. A fijar, por ejemplo, este tipo, bueno, en general, a fijar este tipo de cuotas. Se hablaba de ese 36%. Bien. Yo creo que lo que hay que hacer es atacar las causas de por qué está pasando eso. Es decir, no simplemente decir, oye, vamos a poner aquí que esta cuota y nos olvidamos. Si estamos viendo que hay un 36%, es porque hay un problema. Entonces, lo que tienes que hacer es ir a atacar ese problema para resolverlo. ¿Y por qué está ese problema? Bueno, pues en primer lugar, porque no hay corresponsabilidad. No hay corresponsabilidad. Y no se están poniendo en marcha medidas para favorecer la conciliación. Eso, por ejemplo, está sucediendo en Navarra. Navarra a día de hoy es una de las peores comunidades autónomas españolas en cuanto al tema de las medidas de conciliación. Permítame, porque además tenemos imágenes. Ayer precisamente se ponía esta y otras medidas, como también la gratuidad en el ciclo del 0 a 3 años, en un acto que celebraba precisamente su partido, aquí en Pamplona, donde se ponía, con motivo, de alguna manera, al hilo de este día, del 8M, se ponían de relieve algunas de esas propuestas, ¿no?, que está comentando usted. Sí, pues hablábamos, por ejemplo, de la gratuidad del 0 a 3 años para todas las familias, ayudas a cuidadores, es decir, entendemos que hay que atajar el problema de raíz. Es decir, si se quiere solucionar un problema, tienes que ir a ello. No creemos que la solución sea simplemente aquí, la cuota tiene que ser esto. No, vamos a poner medidas, y además son unas medidas que no las decimos nosotros porque se nos ocurran o nos parece bien. Nosotros, para hacer ese tipo de propuestas, hemos hablado con muchas mujeres, con mujeres que están trabajando, con mujeres que tienen este tipo de situaciones y nos están demandando este tipo de soluciones, porque, como digo ahora, la realidad es que medidas de conciliación ahora mismo en Navarra es una de las peores comunidades autónomas, y eso es una realidad que nadie me puede negar. Por tanto, yo creo que la solución es intentar resolver y atacar cómo se ha llegado a esta situación. Sin embargo, hay otro dato, que es el que se aportaba recientemente acerca del incremento en el presupuesto del Instituto Navarro para la Igualdad en estos 4 años, más de 2 millones de euros, es el que creo que se ha incrementado para unas mejoras que colocan a Navarra, según el Instituto Navarro para la Igualdad, al frente de los derechos, de las obligaciones en torno a la igualdad en España, ¿no? Y en Europa nos coloca al lado de los países que más avanzados están en materia de igualdad. Bueno, yo quiero decir dos cuestiones, ¿no? La ley de paridad que se aprobó ayer, el otro día, en el martes, ayer sí, en el Gobierno de España, creo que es una ley que es de justicia. Las mujeres somos la mitad de la población, por lo tanto nos corresponde a mitad
del poder. Es verdad que esto siempre genera mucho debate, sobre todo en algunos partidos más conservadores, aquellos que son feministas de repente, ¿no? como la derecha, pero es verdad que si no hubiese sido por la ley de igualdad, la ley de cuotas, que en ese momento ya fue muy discutida, de hecho he dicho, las listas la paridad de las listas, la derecha la recurrió al Constitucional, pues no hubiésemos conseguido lo que hoy tenemos, no hubiésemos conseguido, yo misma lo suelo decir, probablemente yo no estaría en el Parlamento, porque los hombres seguirían ocupando los primeros puestos de las listas, seguirían ocupándolas. Y eso no es incompatible con seguir trabajando en políticas públicas que favorezcan la corresponsabilidad y que favorezca que las mujeres podamos acceder a esos puestos. Decía el señor Ansa que Navarra es una de las peores comunidades en políticas de conciliación. Es mentira. Es mentira, es que llegan tarde y mal. Todas las medidas que anunciaron ayer en el acto de Unión del Pueblo Navarro ya están en marcha. Es que ya están en marcha. Mire, esta legislatura se han reducido 6 de los 10 tramos de renta en las escuelas de 0 a 3. O sea, se ha reducido y se ha hecho gratuito 6 de los 10 tramos. Gratuidad en las escuelas 0-3. Se han puesto en marcha las ayudas a la contratación de cuidadores con más de 500 euros al mes y a la desgravación del 100% de la cuota de la Seguridad Social. Se van a hacer 11 centros de día en los municipios, sobre todo en el entorno rural. Lo que no hemos hecho esta legislatura, porque no es nuestro modelo, ese es el modelo de la derecha, es poner en marcha medidas, prestaciones económicas directas para que las mujeres seamos las que nos cojamos las excedencias y las reducciones de jornada, porque se ha visto históricamente que cuando se les da directamente dinero a las familias para reducirse las jornadas o coger excedencias, somos nosotras, las mujeres, las que lo hacemos, y eso repercute en nuestra carrera profesional y por supuesto en que lleguemos a órganos de dirección. Por lo tanto, creo que precisamente la receta de la derecha para que las mujeres lleguemos a los puestos de poder ha resultado inválida completamente. En días como el de hoy, en programas como este, hemos abordado un poco las cuestiones relativas a la violencia de género, a la violencia machista. Estamos ahora con cuestiones como esa brecha salarial y esa brecha de los cuidados a los que se estaban refiriendo. En cualquier caso, bueno, estábamos acerca de esa ley para la paridad que se busca con el objetivo de equilibrar la representación de ambos sexos. Es algo que se ha cuestionado, se ha venido desde diferentes sectores cuestionando en cuanto a los méritos, ¿no? En cuanto a los méritos, si tiene que ser una cuestión de equilibrios por sexos o una cuestión de equilibrio en cuanto a los méritos. Sí, la anterior ley que avanzaba en la paridad, el Partido Popular le puso un recurso ante el Constitucional, porque hablaba de libertad, que iba contra la libertad. Habló de aquella que hablaba de que, bueno, y hoy la tenemos vigente, cada 5 puestos, cada tramo de 5 en listas, tiene que haber un mínimo de 2 personas de un género, es decir, 40-60. Por suerte el Constitucional falló que el recurso del Partido Popular era incorrecto. La derecha siempre está intentando poner palos en las ruedas en este tipo de avances. En Navarra tenemos una ley de paridad muy avanzada, aunque no se llama así. La Ley Foral 17/2019 establece que tiene que haber una representación mínima del 40% de cualquiera de los sexos en distintos órganos, la mayoría de empresas públicas, en todo lo que depende de lo público establece que tiene que ser así. Evidentemente todavía no se ha conseguido del todo, pero hay muchos ámbitos donde se está consiguiendo. Es decir, entiendo que en el Consejo Agrario va a costar más que en el Consejo de Gobierno de Navarra, pero por las características propias de cada sector. Pero sí que se está avanzando hacia eso y, bueno, y UPN, que le gusta tanto ir a las causas, ir al fondo, etcétera, etcétera, votó en contra de esa ley también. A nosotros nos parece un paso adelante, veremos en qué queda finalmente, porque, bueno, veremos que hay distintos matices que hacer a los titulares al menos de la ley, no he podido estudiarla en condiciones sí. y no me atrevo, ¿no? En cualquier caso, sí que escuchaba al señor Ansa y cuando dice tantas cosas en tan poco tiempo, intentando reinventar la rueda constantemente. Conciliación.
ahí están los pactos forales por los cuidados, los pactos locales por los cuidados, que van mucho más allá de las propuestas que UPN propuso ayer, que no es más que decir, se está haciendo esto, pero queremos ir más claro, nosotros también queremos que haya más dinero, queremos que haya más recursos, evidentemente, pero esto que se está haciendo, ley de dependencia, Escolae, para la coeducación, las unidades de igualdad de los departamentos del Gobierno de Navarra, el trabajo con los hombres a través de ayuntamientos, a través del programa Nosotros Noski, del INAI, el aumento presupuestario, todo esto que se está haciendo, el decreto de salud sexual y reproductiva, por el cual a partir de 2016 las mujeres pueden abortar en Navarra, en centros públicos, todo esto se está haciendo desde que UPN no está en el poder. Entonces, venir y decir hay que poner más medios, sí, lo podemos hacer cualquiera, pero ¿quién propone un nuevo modelo? Algo que suponga un cambio realmente estructural. El suyo lo conocemos y desde luego no nos gusta. Sí, así, ¿no? Bueno, pues la ley no me parece mal, pero no deja de ser, pues, no sé si una flor en el campo o un botón de un traje, ¿no? Hay que ver que sea concreta. Sí, concreto, porque se refiere a un ámbito muy concreto, un ámbito muy concreto de la administración pública. La propia palabra de la ley concreta bastante. Sí, de las empresas públicas, digo concreto, reducido, muy reducido. O sea, por eso decía que es una flor en el campo, porque va a afectar a un número pues muy reducido de hombres y de mujeres. Pongo un ejemplo. ¿Saben cuántos directores hay en los centros públicos de Navarra? ¿En qué porcentaje están los directores de las directoras? Pues es un porcentaje mínimo. Sin embargo, el número de mujeres profesoras somos muy superior al número de hombres. Entonces, estoy de acuerdo con Ángel, solo en una cosa, y es que está tomando bien de notas, sí, efectivamente hay que volver a las causas, ¿no? A las causas que generan, sobre todo, que generan que mujeres en igualdad de mérito y capacidad tienen menos posibilidades y tenemos menos posibilidades de acceder a un puesto directivo que los hombres. Y eso es así. Las causas no son solo la conciliación, no son solo cuestiones de conciliación, son cuestiones de una sociedad que sigue estando impregnada y dominada por normas y por comportamientos pues, que son un tanto machistas. Pero es paralelo, Marisa. Y yo diré algo más. Yo creo que se ha avanzado mucho. Aunque nos parezca que no hemos avanzado, se ha avanzado mucho. Yo siempre he dicho que me acuerdo en mi primera ejecutiva en Izquierda Unida hice ver, oye, que estamos dos mujeres y el resto sois hombres. Ay, es verdad, Marisa, tienes razón, ¿no? Es que ni siquiera había conciencia de esto. Hoy yo he sido coordinadora de Izquierda Unida, he encabezado la lista del Parlamento de Navarra y hoy, de los 6 portavoces en el Parlamento de Navarra, 4 somos mujeres. Ya no es que hayamos cumplido con la lista cremallera, es que 4 de las portavoces somos mujeres, 4 de 6. ¿No se cumpliría la ley de paridad? No se cumpliría porque sería 66-33. Entonces, bueno, a lo que voy. Por eso hablaba de matices, sí, es importante, Por eso, hay matices, por eso. Y termino ya. Claro, yo creo que aquí hay que aspirar. Aquí hay que aspirar a que tengamos las mismas oportunidades, mujeres y hombres, que hoy las mujeres, vamos, aseguro que en muchos contextos y en muchos casos pues no las tenemos. Pues esta ley queda bonito, pero en fin, me parece, como decía, una flor en el conjunto del jardín. Y entre tanto el cargador a tope del señor Ansa, que veía ahí tomar mucha sí, varias cosas. Yo me vuelvo a reiterar en que Navarra es una de las peores comunidades en políticas de conciliación y hay datos que los demuestran. Y además hablar de incrementar el gasto no significa que se hagan las cosas mejor. Tenemos aquí el caso más gráfico es el Departamento de Salud, 1.000 millones más que la pasada legislatura, es un gasto desastroso. Ha destrozado la sanidad pública de este gobierno con 1.000 millones más de presupuesto. Es decir, que tengas más presupuesto no significa que lo estés haciendo mejor. Me decía la señora Medina, feministas de repente, todo después de aprobar ayer la reforma del solo sí es sí con el Partido Popular y con la abstención de Vox. Feministas de repente, la derecha, hoy, ojo, he puesto antes el ejemplo, Barcina alcaldesa en el año 99, primera presidenta del gobierno en 2015, y otro día escuchaba a la señora Chivite que decía, qué alegría que Navarra las últimas 3 presidentas hayan sido mujeres. Bueno, pues alegrarán todos, no la señora Medina, que la señora Barcina fue UPN, eso no le da alegría. Y dice, si no fuese por estas leyes de paridad,
los hombres seguirán ocupando los primeros puestos en las listas electorales. También en el PSOE necesita una ley para que si no, entonces en el PSOE somos el ha único dicho usted en partido todos los que tenemos no le he cortado, por estatutos. no le he cortado, señora Medina, no le he cortado, señora Medina. Eso no es verdad. Señora Simón, vamos a dejar que termine su argumento. Eso es verdad, Marisa. Yo no estoy cortando a nadie, aquí se me está cortando cuando hablo. Las listas de los partidos, las listas de los partidos que si no las seguirían ocupando los hombres, lo ha dicho usted, ha incluido a todos los partidos. Pues bueno, yo vuelvo a reiterar, nosotros las políticas que defendemos las basamos siempre en la libertad, no en imponer. Creemos que imponer simplemente unas cuotas y no buscar la solución, las causas a los problemas, no va a solucionar. No basta con decir por ley esto es así, hay que buscar las causas. Y un dato que quiero decir también, que me hablan aquí de las políticas de izquierda maravillosas, el mes pasado conocimos que Navarra es la segunda comunidad con mayor brecha salarial de España entre hombres y mujeres y que en el último año ha crecido en un 0,85%. Lo conocimos el mes pasado. Ese es el resultado de las políticas de la izquierda en Navarra en materias de igualdad y de feminismo. Nos queda poquito tiempo, así que brevedad, por favor, en las respuestas, que tenemos que intervenir todos. Bueno, es verdad que, pese a que Navarra es verdad que ocupa unos buenos lugares en materia de igualdad, no voy a negar que nos quedan muchas cosas por hacer. Ahora somos la segunda comunidad. Yo simplemente le diré al señor Ansa que cuando gobernaba UPN éramos la primera comunidad. Lo voy a dejar ahí, tanto que le gustan los rankings. Mire, yo creo, desde luego, desde el Partido Socialista tenemos muy claro que para conseguir la igualdad de oportunidades también necesitamos leyes que impulsen a la inercia que muchas veces la sociedad, ¿no? Una sociedad patriarcal, nos impide a las mujeres ocupar determinados puestos y desde luego, vuelvo a insistir, somos la mitad de la población, queremos la mitad de todo, de lo bueno y de lo malo. Queremos la mitad de los cuidados y la mitad también del poder. El Partido Socialista hace muchos años que incorporó en sus estatutos las listas cremalleras. Es el único partido que a día de hoy cumple las listas cremalleras. Decía la señora de Simón que Izquierda Unida también. Yo solamente diré que la lista actual al Parlamento de Contigo Sureki va una mujer y 3 hombres después de ella. Con lo cual, pues bueno, el resto de listas no las conocemos, pero quiero insistir, el Partido Socialista tiene incorporado, no solamente lleva las instituciones, sino que tiene incorporado en sus estatutos la igualdad como principio fundamental. Ahora le doy la palabra a la señora Aracama, que está ahí pacientemente, pero por alusiones. Señora de Simón, brevemente, por favor. A ver, es que es una discusión estúpida, con todos mis respetos. Una cosa es Izquierda Unida y otra cosa es una coalición. Pero eso es una... O sea, usted no me va a explicar a mí lo que dicen los estatutos de Izquierda Unida, que es que los he manejado. En todo caso, miren, ya sabemos que para el Partido Socialista ellos son lo max, con X, lo max. Pues mire, su problema, quédese usted con la perra gorda, pero le aseguro que nos queda muchísimo que avanzar en todo lo que tiene que ver con la igualdad y desde luego no pasa por esta leyecilla, y permítame la expresión, porque ahora pues aquí es todo populismo y una forma de hacer política que conmigo no va, porque todo ahora ya es electoralista y eso ahí no me van a encontrar. Pues estamos terminando con esta reflexión que acaba de hacer la señora de Simón. Señor Aracama. Sí, a ver, yo... más allá de señalar un partido a otro partido, desde luego no creo que las listas cremalleras sean una solución mágica para nada. Sí creo que la ley que obliga a que haya un mínimo 40, no solamente en listas electorales a parlamentos, a congresos, etcétera, sino en general, en ámbitos de poder, creo que aporta y aporta mucho. Y creo que acompañado al cambio legislativo tiene que haber un cambio cultural, tienen que ir de la mano. Evidentemente, las leyes que se vayan haciendo tienen que impulsar sensibilización, tienen que impulsar medidas estructurales que lleven a este cambio cultural, tienen que ir de la mano del movimiento feminista, que no es uno, que es variado, que es plural y es diverso. Afortunadamente, podemos entrar a hablar del feminismo gitano, islámico, radical, negro, del de la diferencia, o sea, podemos hablar del lesbiano, podemos hablar largo y tendido de esto, no hoy me temo, pero sí que creo, yo creo que ahí, Nuria, esa tendencia hegemónica os la tenéis que revisar en el PSOE, como decía la compañera de Simón. Déjame terminar. Señora, que estamos terminando. No es uno ni es el tuyo, no es uno ni es el tuyo, pero Nuria, no todo es feminismo. Por suerte, a lo que iba,
Sí que creo que tenemos que revisarnos todos los grupos, como tienen que hacerlo todos los grupos de esta sociedad, porque evidentemente hay machismo en la sociedad y hay machismo en los grupos, y seguramente, no voy a hablar del caso de Nuria o del caso de nadie, pero evidentemente las leyes han ayudado mucho a que muchas mujeres que injustamente quedaban fuera estén dentro. Sí. Y vamos a seguir impulsando legislación de esta, de manera paralela, no quita una cosa con la otra. Hay muchísimo debate, señora Medina, pero estamos terminando. 30 segundos, por favor. Sí, bueno, simplemente decirle, ¿no?, que el movimiento feminista desde luego es interseccional, acoge a todas las mujeres somos diversas, pero desde luego lo que pretenden hacer algunos, pasar por feminismo, no es feminismo. El feminismo siempre defiende los cambios colectivos, el cambio colectivo y no los individuales. Y desde luego creo que ahí no van a encontrar al movimiento feminista. Creo que no se puede ser feminista defendiendo los cautiverios de las mujeres, sean en las formas que sea, ni la prostitución ni los vientres de alquiler, y ahí es donde nosotros creemos que el feminismo es uno. Señora Ansá, terminamos brevemente, por favor. Bueno, pues estamos viendo como partidos que se autodenominan progresistas están intentando patrimonializar e imponer su modelo único de feminismo, y creemos que es un grave error. Hemos vivido un 8M hoy con tristeza y decepción por ver cómo el PSOE y Podemos han destrozado esa unidad que existía en torno a este día. Lo hemos visto con gran decepción y con mucha tristeza, y como digo, nosotros desde UPN defendemos esas políticas de libertad. Creemos que la igualdad debe ser cosa de hombres y de mujeres y sin excluir a nadie. Pues les agradezco el hecho de que hayan estado participando en esta mesa paritaria, por lo que veo. Sí. Bueno, la rompería yo, bueno, pero lo tengo que presentar. No, bien, 40, 60. Sí, cumplimos, de momento cumplimos. En tono el mea culpa, entonces. Bueno, gracias de verdad y bueno, pues, un placer como cada semana. Nos vemos la que viene con otro asunto que seguro es de su interés.